que podamos, Padre amado, crecer en ella, Señor, y apercibirnos y prepararnos para ese día que se acerca, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo tome control de cada mente, Señor, y que nos guíe a toda obediencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, en esta mañana vamos a tocar un tema sobre el capítulo 11 de Daniel. Capítulo 11 de Daniel, yo le voy a pedir que ustedes busquen sus Biblias. En ese capítulo 11 de Daniel, el rey del norte y el rey del sur. Y es un tema profético, escatológico, que concierne a los días del fin, ya que nosotros entendemos que estamos viviendo esos días que fueron predichos en la palabra profética a través de estos hombres de Dios que se dedicaron a escudriñar y a buscar, bendito Dios, lo concerniente a estos días finales para recibir revelación y lo que Dios tenía preparado para estos días, bendito Dios. Nosotros no podemos descartar la idea sobre la conexión que existe entre el pensamiento bíblico y la historia. La historia bíblica está bien relacionada a la historia secular y claro, tenemos que entender que la historia secular que nosotros aprendemos en la escuela, como dije en cierta ocasión, eso está bien manipulado. El enemigo se ha encargado de manipular la historia a su conveniencia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Daniel y vemos la historia de este imperio babilónico y la historia de Nabucodonosor, que fue uno de los monarcas más grandes de la historia, eso no nos los enseñan en la escuela ni en la universidad tampoco. Y eso está aquí, ¿verdad? Está aquí bien guardado en la Sagrada Escritura, esa historia que no ha salido hacia afuera. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo que el enemigo ha enceguecido los entendimientos, los ha entenebrecido, los entendimientos de esta humanidad para que ellos no crean a la verdad. Por eso es que cuando abre la Biblia y la leen no la entienden, porque tienen el entendimiento nublado. Y se necesita entonces al Espíritu Santo, quien es que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Se necesita entonces una regeneración de nuestra mente, la experiencia de un nuevo nacimiento para nosotros poder entender las profundidades de la Sagrada Escritura y poder entonces entender la voluntad de Dios para con nuestras vidas y para con la humanidad. Y vamos a ver que esta historia secular, tan y como debe de aparecer, ¿verdad?, en los libros de historia, está bien conectada al pensamiento bíblico, especialmente al pensamiento escatológico o profético. Y por eso es importante, ¿verdad?, de que nosotros no nos quedemos desprovistos y debemos relacionarnos con la historia de los pueblos, porque Dios está detrás de todo eso. Dios fue el que inspiró y se les reveló a Cristóbal Colón para que llegara a estas tierras. De hecho, Cristóbal Colón escribió un libro que se llama Las profecías de Cristóbal Colón, que tampoco se enseña en la escuela y se enseña en la universidad. Y él mismo ahí escribe y habla que una mano invisible lo estuvo guiando y Dios se les reveló para que él viniera y llegara a estas tierras que estaban pobladas de gente pagana, porque eran paganos, caníbales, adoraban al sol, la luna, las estrellas. Nuestros antepasados indígenas, los taínos, eran paganos, adoraban al semí y un montón de deidades. Y por eso es que Dios permite, ¿verdad?, que esta gente llegue
con una espada en su mano y una cruz en la otra, y enterraron estas culturas. Prácticamente la cultura taína está enterrada. Es poco lo que nosotros conocemos de nuestros antepasados, porque llevamos esa sangre, ¿verdad? Es bien poco lo que conocemos, pero es que Dios quiso, ¿verdad?, erradicar estas culturas, y muchas de ellas las dejó que sobrevivieran, como los indios de Norteamérica, del extremo norte, que fueron recluidos en reserva. Usted va a muchos lugares, muchos de estos estados en Estados Unidos, y encuentra muchas de estas reservas indígenas, porque los metieron allí, y allí muchos de ellos sobrevivieron. No eran tan paganos, especialmente los del extremo norte, en Massachusetts, en Vermont y muchos de estos estados al norte. Estos indígenas no eran tan paganos como los caribes, como los taínos. Los caribes eran caníbales y comían carne humana, y muchas de estas tribus, ¿verdad? O sea, le traigo esto para que nosotros veamos que detrás de la historia de nuestros pueblos está Dios. Hay una mano invisible. Se cumplen unos propósitos y unos designios divinos. Y a esto es que nos lleva este capítulo 11 de Daniel. Quizás usted ha leído este capítulo muchas veces, no lo entiende, porque si no conoce la historia secular que había detrás de todo esto, pues no va a entender entonces su referencia profética. Y como hemos estado hablando, ¿verdad?, en cada uno de los cultos que nosotros damos, hay un fervor apocalíptico, una expectación a raíz de los sucesos que nos rodean. Pero sabemos que muchos domingos el pastor hace énfasis, y es como un llamado del Espíritu para que nosotros, ¿verdad?, arreglemos nuestras lámparas. Ese llamado que aparece en el capítulo 25 de Mateo: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese es el llamado del Espíritu en esta hora. He aquí el esposo viene, para que nosotros nos preparemos. Y hay una expectación a nivel global, esto es en todo el mundo, de que algo está a punto de suceder. No solamente en el cristianismo, eso lo vemos en el islamismo, lo vemos en la iglesia ortodoxa rusa, en la iglesia ortodoxa griega, lo vemos en la comunidad científica, los astronautas, o sea, en todo el ámbito humano hay esta expectación de que algo está a punto de suceder. Y esto es un sentimiento que surge en los instintos del ser humano, que le dicen de que las cosas no están bien. Y se habla de que si un cometa que se viene acercando a la Tierra, de que si un meteoro, y se habla de un tsunami a nivel global, de que un terremoto, bueno, tantas cosas que escuchamos. Todo esto es el llamado del Espíritu. Los ángeles ya tienen sus trompetas apercibidas y se preparan para sonarlas, para tocarlas, para anunciar a la humanidad de que se acerca un nuevo amanecer. Bendito Dios. De que Cristo viene, de que todo esto que nosotros vemos, como dice el apóstol Pedro, va a arder en fuego, y los elementos ardiendo serán consumidos. Bendito Dios. Ahora, el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, está utilizando sus artimañas y está engañando, no al mundo de afuera, porque eso ya él los tiene bajo su red de engaño. Está haciendo sus esfuerzos para engañar la iglesia del Cordero, la iglesia de Cristo. Y le está haciendo creer un evangelio falseado, que está inflado por el espíritu de la época. Porque se está hablando de prosperidad, de grandes conquistas humanas. Ese es el evangelio que se le lleva a la iglesia en esta época. Usted ve
un apóstol de este falso evangelio como Rick Warren, que se dirige a las masas, porque este hombre ha influenciado a millones de cristianos evangélicos, a millones de personas en el mundo, promoviendo una falsa prosperidad. Bendito Dios. Y estos mercaderes de esta nueva fe, lo que han hecho es enterrar el mensaje de la venida de Cristo y lo están sustituyendo por un evangelio de conveniencia, de prosperidad. Y le hemos tocado en muchas ocasiones sobre esta nueva fe de acelerando el reino, que es un evangelio de conveniencia, pues su objetivo se delinea en que en consagrar para Dios esta cultura decadente y anatema. Porque eso es lo que procura este evangelio de la aceleración del reino. Ellos dicen que ya Cristo vino y que estableció su reino. Claro, Cristo lo estableció en los corazones de la gente. Pero en la tierra no, porque esta tierra va a arder en fuego. Y todo esto va a ser destruido antes que Él establezca su reino, que va a durar 1000 años de paz, pero va a ser sobre las ruinas de este viejo orden que va a ser destruido y que va a arder en fuego. Pero eso no cabe en el evangelio de esta gente. Por eso es que están cercenando la palabra y están quitando de aquí y quitando de allá, bendito Dios, para añadirle sus propias opiniones. Y hemos visto, además de este falso evangelio, de esta levadura que está dentro de la verdadera iglesia, del evangelio de Cristo, bendito Dios, estamos viendo también un despliegue de lo oculto, lo siniestro. Estamos viendo cómo la maldad está siendo exhibida y está siendo materializada en películas, juegos, modas, tatuaje, arte, tantas prácticas que son concebidas en los horrores del infierno. Entonces, todo eso está siendo manifiesto, se está haciendo público. Y todo esto surge como un indicio de que, como dice la palabra, el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, está acelerando y refinando sus estrategias para llevarse para allá abajo, porque Él no se quiere ir solo, todo lo más que Él pueda. Bendito Dios. Cuantos más pueda llevarse, pues Él está en ese empeño. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que apercibirnos, discernir los tiempos, que no nos pase como la generación del tiempo de Jesús, que no pudieron discernir el tiempo en que estaban viviendo y el tiempo de su visitación pasó. Jesús pasó desapercibido para sus vidas y cuando abrieron sus ojos ya era tarde, bendito Dios. Desearon uno de los días del Hijo del Hombre, como Él dijo, llegarán los días en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no los van a ver. Y así le va a pasar a muchos cristianos, bendito Dios, porque están pasando desapercibidos estos toques de trompeta, cuando el Señor está llamando a su iglesia, a su pueblo, a una búsqueda más profunda. Conforme al capítulo 10 de Hebreos, este rechazo de Dios que nosotros estamos viendo ahora, porque lo que estamos viendo es una generación que rechaza a Dios. Como dije en cierta ocasión, las películas, son pocas las películas que usted ve donde no se blasfeme a Dios. Y en la última publicación de la revista Time, ahí la dedicaron a un artículo, un ataque mordaz contra el cristianismo, contra el fundamentalismo evangélico en Estados Unidos. O sea que lo que estamos viendo, ¿verdad? Que en todos los lugares
lo que se vislumbra es una persecución contra el cristianismo. Un rechazo a Dios y a sus estándares de santidad, sus cánones de santidad. Y esto va a llevar a esta generación a ser desechada. Por eso es que viene el juicio, la gran tribulación. Por lo tanto, la advertencia del Espíritu para los que han recibido las arras del Espíritu y a retener lo que tienen, porque hay un llamado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por cuanto has retenido la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre todos los moradores de la tierra. Y ese es el llamado, porque va a llegar el momento en que el Espíritu Santo va a cesar en su oficio. Y no es que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, como dicen muchos, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Él siempre va a estar presente, aún en la gran tribulación, Él va a estar presente, porque su presencia invade todo. Pero su ministerio, tal y como nosotros lo conocemos, no va a estar oficiando en la tierra. Su ministerio de intercesión, crear convicción de pecado. Nosotros estamos aquí en esta mañana porque fue el Espíritu Santo que nos convenció para que nos acercáramos aquí. No porque nosotros quisimos, sino que Él nos impulsó, nos despertó de madrugada, nos dio fuerzas para que nos levantáramos y algunos quizás llegamos arrastrándonos, pero llegamos porque el Espíritu Santo nos impulsó para que llegáramos. Ese ministerio va a cesar. Por eso es que la gran tribulación, lo único que va a garantizar la salvación del alma es que se dejen cortar la cabeza, que no se pongan el sello. Eso es lo único que va a garantizar la salvación del alma, que no acepten el sello de la bestia y que estén dispuestos las personas a ¿qué? Hasta morir, y los va a matar el anticristo. Bendito Dios. Pues mire, ¿por qué? Porque no va a estar en oficio ese ministerio del Espíritu Santo tal y como nosotros lo conocemos. Y si es que tú crees que has perdido esa presencia del Espíritu de Dios en tu vida, te quedan apenas segundos en el reloj de Dios. Segundos para que busques esa dracma perdida. Jesús habló de la mujer que perdió su dracma. Dice en Lucas capítulo 15, verso 8 al 10, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Todavía esa puerta está abierta para que el que perdió esa dracma, el que perdió el gozo del Espíritu, el gozo de la salvación, el que no siente esos efluvios del Espíritu, el que no puede orar, el que no puede ayunar, el que perdió ese primer amor, esa es la dracma que Jesús se refiere, pues todavía hay tiempo para buscarla. Mira, haz lo que sea. Enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia, como Jesús dijo, hasta que la encuentre. Porque ese primer amor hay que recobrarlo. Ese primer amor hay que tenerlo, cueste lo que cueste. Porque ese primer amor es el que nos va a mantener pegados a Jesús. Para que cuando suene esa trompeta podamos volar con Él. Es de la única manera, bendito Dios. Por lo tanto, hay que retener lo que tenemos. Tenemos que vestirnos de fortaleza, tenemos que ponernos la armadura del Espíritu para ser escondidos en el agujero de la peña, en tanto que pasa la indignación de su ira
Porque, hermano, se acerca ese momento de retribución por la maldad del ser humano. Porque, mire, la maldad ha florecido de una manera increíble. Esto es terrible, las cosas que se están viendo y las que se van a ver. Bendito Dios. Yo me puse a leer un artículo sobre el tráfico de niños en Ucrania. Eso es espantoso. Hay mujeres nada más que se dedican a parir muchachitos para venderlos, para esclavos sexuales. Eso es terrible. Y leí el testimonio de una mujer, una muchacha, que el papá la vendió cuando tenía 14 años. Y la compraron porque van de todas partes del mundo a comprar niños ahí, jovencitas. Y esa muchacha narra, mire, eso es algo, yo digo, Dios mío, pero qué cosa terrible. Algo bien espantoso, una cosa terrible. Mire cómo está la maldad. ¿Usted cree que Dios no va a juzgar eso? Un Dios justo, santo. Lo que se le está haciendo a los niños, a las jovencitas, a las mujeres y a los hombres también, porque en Rusia el abuso contra los varones, eso es terrible. Al nivel de que el presidente prohibió el homosexualismo allí. Porque una cosa terrible, la demanda que había los cogen desde nene. El abuso sexual entre los varones, O sea, Dios va a visitar la maldad del ser humano. Dios va a visitar la tierra. Como dice el profeta, va a salir de su morada y va a visitar la tierra. Y nosotros no podemos, hermano, ignorar eso. Por lo tanto, el mensaje de esta iglesia decadente, de este cristianismo decadente de la hora, de que todo está bien, de que no te apures, sigue para... No. Han capitalizado el amor de Dios. Se creen, como dicen Dios en uno de... ¿Qué tú te crees? ¿Tú te creías que yo era como tú? Que veías al adúltero y corrías con él. Que te juntabas con el ladrón y también hacías lo mismo. Dios dice, ¿qué tú crees? ¿Que yo soy igual que tú? Eso piensa la gente. Pero Dios no es como nosotros. Dios es justo. Y si algo conmueve el trono de Dios, es lo que se hace contra los niños. Porque los niños son sin pecado. Son inocentes. Y se está violentando la inocencia de la niñez en esta hora. No solamente en esos países, aquí también, porque hay padres que se sientan a ver películas pornográficas con los niños. Películas de violencia, películas satánicas. Están violentando la inocencia de estos niños que a veces ni pueden dormir esos nenes. Con las películas horribles que ellos ven. Y Dios va a pedir cuenta. Como dije, el ministerio del Espíritu Santo, tal y como nosotros lo hemos conocido, está haciendo su retirada. Solo aquellos que han estado guardando sus conservas de aceite. Cuando hablamos de estas conservas de aceite, esa unción del Espíritu. Ese sello que recibimos desde el día que creímos. Porque como dice el apóstol, desde el día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Solo aquellos que han guardado esa conserva son los que van a poder en esta hora oscura salir a recibir el esposo. Bendito Dios. Y esta retirada del Espíritu Santo se compara, yo no estoy segura que usted en una noche de oscuridad, de esas bien oscuras, si está en un campo, pues la va a ver más oscura. Si usted tiene una luz encendida en un cuarto y la apaga, de momento se queda ¿qué? En una tiniebla. Porque lo que viene son tinieblas. Hacia ese momento nosotros nos estamos aproximando. La luz del Evangelio de Cristo, la luz del ministerio del Espíritu Santo va a ser apagada. Y el mundo va a quedar en una tiniebla total.
La gente va a andar de mar a mar buscando palabra de Dios y no la va a ver, como dijo el profeta. No va a haber palabra profética, no va a haber palabra de Dios. Y como dice el profeta Isaías, la ley, esto va a ser como un sello cerrado, como un libro cerrado. No lo van a entender. Porque quien nos hace entender esto es el Espíritu Santo. Y cuando su ministerio cese en la tierra, mire, los sentidos espirituales, el intelecto espiritual de la gente va a ser cerrado. No van a entenderlo. Por eso es que nosotros, hermanos, cada momento, cada oportunidad que nosotros tengamos mientras estamos aquí en la tierra, mientras tengamos fuerza, vamos a aprovecharla. No podemos nuestra fuerza consagrarlas a lo que este mundo da. Claro, trabajamos, pues. El que no trabaja no come, dice la Biblia, porque hay que trabajar. Pero cada oportunidad que yo tenga, yo no puedo dedicarlo para mi deleite, no, tengo que dedicarlo a deleitarme en el Señor. Y tengo que aprovechar cada momento porque va a llegar el día en que vas a querer hacerlo y no vas a poder hacerlo. Bendito Dios. Y en la medida del tiempo que tengamos, vamos a estar tocando un tema que concierne al fin del siglo, a los días que nosotros estamos viviendo porque Jesús está a las puertas. Y en este libro de Daniel, lo que sobresale aquí es la batalla que Daniel peleó. Peleó una batalla. Y los ángeles le ayudaron. El ángel Gabriel. Hasta el ángel Miguel yo creo que estaba ahí también, que es el que comanda los ejércitos celestiales. Pues mire, esos ángeles estaban ahí ayudándolo para que nosotros, que nos ha tocado vivir el fin de los siglos, no quedemos desprovistos, sin conocimiento sobre estos días que nos ha tocado vivir, estos días terribles, para que no quedemos sin revelación sobre las cosas que sucederán en estos días finales, porque lo que viene, como dijo Jesús, va a caer como un lazo sobre la humanidad. Yo estaba leyendo algo que me espantó. Yo leo un site en la internet que se llama Smithsonian Institute, el Instituto Smithsoniano. Eso es una organización del gobierno de los Estados Unidos que se dedica a la investigación científica, a la antropología, todo esto, ¿verdad?, que tiene que ver con el conocimiento humano, pues esta organización se dedica a eso. Y tienen un site en la internet y dan muchos artículos de mucho interés. Y leí uno que me espantó, que los científicos se dedicaron a clonar, a hacer clonaciones de lagartos y de dinosaurios. Usted sabe que están clonando residuos de dinosaurios que han encontrado de miles de años atrás, pues ellos están, porque quieren revivir, ellos dicen revivir esas especies que ya se extinguieron. Pues mire, lograron, no dice qué lagarto era, no dice cuál era, pues lograron hacer una clonación de un lagarto de estos. Y según, ¿verdad?, ellos creían que estas clonaciones pasaban con los injertos. Por ejemplo, una fruta de un injerto, pues no se reproduce. Si son de diferentes especies menos. O sea, difícilmente se reproduce. Pues ellos creían que los animales pasaba lo mismo, que el producto de esta clonación, pues eso no se reproducía. Pues descubrieron que se reproduce y más aceleradamente que los naturales, a través de lo que llaman partogénesis. La célula de ese animal clonado se divide y dice que en una forma asombrosa, y de uno que ellos clonaron ya hay como 200. Mira hacia dónde se aproxima esta humanidad. Y yo creo que vamos a vivir lo que vivieron los antediluvianos, que la tierra estaba poblada de todos estos animales, monstruos marinos y de todos estos dinosaurios,
Y usted sabe que Apocalipsis dice que una tercera parte de la humanidad va a morir por las plagas que va a haber en ese tiempo en la tierra y por las bestias de la tierra. O sea, hacia ahí es que nosotros llegamos. Nos estamos aproximando a estos días terribles que va a haber la humanidad estos últimos 7 años de tribulación, producto de la osadía humana, de los inventos científicos, del desafío a Dios, la rebelión contra Dios. Eso es lo que va a experimentar la humanidad en esos últimos 7 años. Y Daniel luchó por esto, porque Daniel peleó esa batalla. 21 días de ayuno, sin comer, dice que aún ni ungüento pasó por su boca. En esa batalla, hasta que la revelación le llegó. El ángel fue enviado, tuvo que pelear también el ángel, y Daniel allí intercediendo, y el ángel llegó con el mensaje. Y el mensaje era cómo se iban a desarrollar los eventos en el día del fin. ¿Qué iba a pasar con la nación de Israel? Porque esa era la preocupación de Daniel. ¿Qué va a pasar con mi pueblo? Recuerde que Daniel veía las cosas en otra pantalla. Él pensaba que todo esto iba a ser desarrollado en su tiempo. Y él sabía que ya los 70 años de la cautividad del pueblo allá en Babilonia se estaban cumpliendo. Y él decía, ¿qué va a pasar después? Esa era su preocupación. ¿Qué va a pasar después? Y peleó esa batalla y recibió la revelación. Hay veces que nosotros tenemos peticiones. A veces queremos que Dios trate con nosotros y que nos revele, pero no pagamos el precio. Hay que pagar un precio para eso. Queremos recibir las cosas como merecido. No nos merecemos nada. Y hay cosas que hay que batallar por ellas. Y Daniel batalló y peleó y pagó un precio. Pero recibió esa revelación. Y nosotros, gracias a ese hombre que pagó ese precio, somos partícipes de esa revelación y no quedamos desprovistos en medio de este caos que hay. Esto, en todos los niveles esto es un caos. Uno dice una cosa, otro dice otra, y la gente está corriendo de aquí para allá, de iglesia en iglesia, y los otros días hablaba con una persona, ya ha corrido como 10 iglesias y todavía no sabe dónde quedarse, y así está la gente, desprovista. Y yo, ¿verdad?, le decía, algo que Dios reconoce, algo que Dios honra y busca en los seres humanos es fidelidad. Y a veces sí, hablan, ¿verdad? Me voy para tu iglesia y digo, ora a Dios y busca dirección de Dios. Busca dirección de Dios. O sea, aquí en Estalí no se pasa buscando por ahí que la gente se venga para acá. Porque el que es infiel allá, es infiel también aquí. ¿Ok? Eso es así. A menos que allá no haya falsa doctrina, ¿verdad? Ya eso es otra cosa. Si hay falsa doctrina, como Dios le ha dicho a mucha gente, corre, salte de ahí. Gente que se ha metido en estas guaridas por ahí. Y el Espíritu le ha hablado, arranca, vete. Ya eso es otra cosa. Pero iglesias que predican lo mismo nuestro, ¿verdad? O porque le cambiaron el pastor y no le gustó. El pastor se fue y le llegó otro, no le gustó. No, me voy porque no me gustó. Porque se pone la chaqueta de este color y los pantalones de este color, o porque no sabe cantar. Muchas boberías. Yo digo, no, Dios busca gente fiel. Si Dios te sembró ahí, lleva fruto ahí y produce ahí. No es el tiempo, hermano, no podemos darnos el lujo. Nos exponemos. Si el pueblo se salía de aquella nube de protección, de aquella columna de fuego que por la noche los guiaba, y la columna de humo que por el día los protegía del sol, si se salían, estaban a sus expensas, porque se habían salido debajo de la nube de Jehová. Y ya estaban a sus propias expensas. El que se sale hoy día de la voluntad de Dios está a sus expensas, porque estos son días
peligroso. Allá está el devorador. Allá está el traficante de drogas. Allá está la enfermedad. Allá está la depresión. Espíritus que circundan por ahí buscando. Por eso no podemos darnos el lujo. Vamos a permanecer fieles hasta que suene esa trompeta y nos vayamos con el Señor. Bendito Dios. Los capítulos 2, 7, 8, 9 y 11 de Daniel contienen profecías sobre 4 imperios y acontecimientos desde los tiempos de Daniel hasta el fin de la era de la iglesia. La profecía bíblica está englobada. Usted lee las profecías de Daniel, lee las de Zacarías, lee las de Apocalipsis. Es un mismo tema. Son unos mismos sucesos mostrados desde diferentes ángulos. Hay un hilo de pensamiento en toda la Escritura. Eso es un indicio, ¿verdad?, de que esto es inspirado por el Espíritu de Dios. Porque Daniel escribió alrededor de algunos 200 y tantos años antes de Cristo, no, como 300 por ahí, cientos y tantos años antes de Cristo. Por ahí es fe, ¿verdad? Tú que estás estudiando eso, panorama del Antiguo Testamento, como 200 o 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Escribió Daniel, que me corrija. Por ahí, ¿verdad? Quiero estar en lo más exacto que pueda. Y Juan, que escribió 90 y tantos años después de Cristo, imagínense cuánto había pasado. Cientos de años. Pues cuando usted lee el Apocalipsis y lee lo que Daniel escribió, concuerda. Porque hay un hilo de pensamiento. Porque quien inspiró eso fue el Espíritu Santo. Es un panorama profético sobre el desarrollo histórico, político de la humanidad. Dios está detrás, como dije anteriormente, de la historia. Dios está detrás de la política. Dios es el que quita y pone presidente. Presidente Obama, pues eso fue Dios. Eso fue Dios para despertar a esa nación apóstata que le está dando las espaldas a Dios. Como hizo con el pueblo de Israel. ¿Tú quieres hacer lo malo? Pues está bien. Vamos a ponerte un rey malo, porque eso es lo que tú quieres. Pues así está una nación apóstata, que vive en un constante desafío y rebelión contra Dios. Pues Dios le puso ese presidente. Ahí tienen. O sea, Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que quita y pone presidente. Este desarrollo histórico político culmina con la batalla de Armagedón, Apocalipsis 16, 13 al 16, la cual tiene dos referencias, dos cumplimientos, conforme a las reglas, a la hermenéutica, que es las reglas de interpretación de doble referencia. ¿Qué es la batalla de Armagedón? Es el conflicto de los siglos entre el bien y el mal, los ángeles caídos contra los ángeles de Dios, los enemigos de Dios contra Dios y sus escogidos. Dios lo llamó el Valle de la Decisión, porque allí se decidirá la suerte de las naciones que hoy se rebelan contra Dios. Esta será una guerra épica como nunca antes la ha habido en la historia. Esa es la batalla de Armagedón. Hacia ahí se dirige todo el pensamiento profético, todo el hilo profético. Y aparece escrita en diferentes lugares en la Biblia, pero específicamente en Joel capítulo 3, verso 9 al 21. Dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad
espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Joel 3, 9 al 21. Ese es el hilo profético en toda la Escritura. Juan vio cuando Jesús venía con sus ropas salpicadas en sangre, con sus ojos como llama de fuego, de su boca salía una espada aguda y en su muslo tenía escrito el nombre, el Verbo de Dios. ¿Para qué venía Jesús? Para hacer guerra contra los enemigos de Dios, contra estas naciones que se han rebelado contra Dios, que lo que procuran es que destruir a Israel. Israel ahora mismo está rodeado de enemigos y se ha quedado solo en el mundo. Pero Dios lo va a llevar ahí a una encrucijada para que se tornen a Dios, porque hay un pacto eterno, hay unas promesas eternas para este pueblo y van a ser cumplidas. En la hermenéutica, que no es otra cosa que las reglas de interpretación de las Sagradas Escrituras, existen unas reglas de interpretación. Un suceso histórico o un suceso presente puede señalar también a un suceso futuro y tener así un doble cumplimiento. Por ejemplo, el capítulo 24 de Mateo señala dos eventos futuros. La destrucción de Jerusalén por las tropas del general Tito en el año 70. Jesús habló 40 años antes, dio esa profecía. Y cuando Jesús da esa profecía, en el año 70, 40 años después, vino el general Tito y con todas sus tropas y destruyó a Jerusalén. No quedó, como dijo Jesús, piedra sobre piedra, porque los soldados, creyendo que los sacerdotes escondían oro en los ladrillos del templo, había oro escondido, sacaron ladrillo a ladrillo. Y lo único que quedó hoy es donde van los judíos a llorar la destrucción de ese templo, lo que llaman el muro de los lamentos, que es un pedacito. Es un pedacito, ¿verdad?, de lo que rodeaba el templo. Eso fue lo único que da. Lo demás, mire, eso fue hecho polvo, polvo. Y Jesús estaba dando esa profecía referente a esa destrucción, pero también se refería a otro evento más lejano, a la gran tribulación. De la misma manera, los sucesos que en una manera simbólica son presentados en Daniel tenían un doble cumplimiento. En su primer cumplimiento histórico
servirían como un prototipo de un evento mayor, la última semana profética o la gran tribulación. Cuando el ángel le habla a Daniel, le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, eran semanas de año. Si multiplicamos 70 por 7 días, ¿verdad?, que eran de años, son 490 años. O sea, Dios había determinado 490 años. ¿Por qué 490 años cuando ahora mismo Israel tiene 3.000 años y pico de historia, como 3.500 años? Porque lo único que cuenta para Dios son los años que tú has vivido en su voluntad. Lo demás es tiempo perdido. Ah, que me fui allá al campo misionero y estuve 20 años y allí dejé las asaduras. Si lo hiciste fuera delante de Dios, eso para Dios no vale. Eso no cuenta para Dios. Hiciste trabajo para ti mismo, porque te fuiste fuera de la voluntad de Dios. Ah, que me mudé para Ponce y aquí llevo 40 años, pero quizá Dios no te quería aquí. ¿Tú oraste a Dios que Dios te quería aquí? Fueron 40 años perdidos de tu vida. Y así mismo, por eso es que Israel lo único, son 490 años, el tiempo que ha vivido delante de Dios. Cuando Malaquías escribe su último libro, que yo le llamo eso como una carta de despedida, bien triste, porque Dios está bien dolido por las ofrendas malas que le llevaban, los corderos sarnosos, como está bien dolido ahora por la porquería de adoración que la gente le está llevando. Y le llamo porquería porque es basura. Los mismos corderos sarnosos, cojos, ciegos que le llevaban allá para sacrificárselo, es lo mismo sarnoso que la gente le está trayendo ahora, que cogen himnos a veces con canciones de allá del mundo, lo plagian, le ponen una letra acá y acá se lo cantan a Dios. Dios no recibe eso. Dios lo único que recibe es lo que sale de un corazón quebrantado, agradecido, porque el Espíritu Santo entonces vino y me lo inspiró. O sea, la iglesia, Israel prácticamente es un prototipo para nosotros. Y los mismos errores que cometió Israel los está cometiendo la iglesia. Y cuando Israel hizo eso, Dios se despide y lo dejó 400 años. Pues esos 400 años, mire, no contaron tampoco. Todo el tiempo que Israel estuvo en rebelión y en desobediencia y de espalda a Dios, eso fue tiempo perdido, no contó para Dios. Lo único que Dios reconoce aquí son estos 490 años, el tiempo que Israel ha vivido en su voluntad. Y de esos 490 años, ya 483 se cumplieron. 483 años. Se cumplieron. Lo otro, Israel ha vivido en una diáspora, deambulando por ahí, de país en país, de país en país, disperso. Eso no ha contado. ¿Cuánto Israel lleva en esa diáspora? Desde la destrucción del templo en el año 70 hasta ahora. 2000 y tantos años. 2000 años por ahí. O sea, tiempo perdido. Tiempo completamente perdido. Pues le queda 7 años todavía, porque ya cumplió 483 del tiempo designado por Dios. Le quedan 7 años. Esos 7 años, ¿qué va a hacer Dios con ese pueblo que está apóstata? Ya están a puntito de legalizar las relaciones homosexuales, el casamiento entre mujer y mujer y hombre a hombre. Algo que Dios le dice en la ley que es abominación delante de Él. Pues eso está establecido en la palabra de Dios. Pues mire, ese pueblo está bien, es secular prácticamente. Bien de espaldas a Dios. Pues Dios lo va a llevar contra la pared. ¿Para qué? Para que se torne, porque todos los juicios que Dios permite para un país son
su misericordia. Ay, hermana, ¿cómo va a ser eso? Y todas las pruebas que Dios nos permite a nosotros, su misericordia. Porque, ¿qué es lo que le interesa a Dios de mí? Es mi alma. Mi alma es eterna, mi alma no muere. Y Dios quiere salvar mi alma. Pues si para que yo no me pierda, Dios me tiene que tirar en una cama, Dios lo hace. Dios. Y hay gente, hermano, es más, la palabra de Dios dice que hay gente que se va a salvar como por fuego. Dios tiene que meterlos en el fuego de la prueba para que su alma no se pierda. Hay jóvenes que Dios ha tenido que llevarlos a la cárcel y dejarlos allí que se pudran, porque si no se pierden. Usted no sabe los hijos de cristianos que hay detrás de las rejas. Dios los ha metido allí para que no se pierdan. Y hay gente que Dios ha tenido que dejar que el diablo toque su cuerpo, lo enferme, para que su alma no se pierda. Y un caso que yo veo, el hermano de Nestalí, un hombre bueno, pero más nada bueno, buena gente. Más nada, nunca quiso buscarle Dios. No quería saber de iglesia, no, eso es para ustedes, yo no, vayan ustedes. Pero como allí estaban las oraciones de una madre que estuvo años de años, una mujer piadosa que vivía día y noche en las rodillas, porque ella vivía en las rodillas, y orando por sus hijos. Pues no entró a la buena, mire, le vino un ataque cerebral fulminante y está ahora ¿qué? En una cama. ¿Sabe lo que es eso? Es lo que tiene, creo que es 65 años, creo. En una cama allí, inválido. Pues ahí reconoció a Dios. Ahí fue que vino a reconocer a Dios. O sea, no debemos esperar eso. Ninguna persona, yo prefiero entrar a las buenas y no a las malas. Nunca debemos esperar eso. Y ampararnos, ¿verdad?, en las promesas que Dios ha hecho para los que le son fieles. Así que vemos entonces que Israel, estos 7 años que se le llama el día de la aflicción de Jacob, la gran tribulación, y muchas referencias, muchos adjetivos que describen esta semana, estos 7 años, donde entonces el ministerio del Espíritu Santo, que está vigente, que está en la iglesia entonces va a ser echada, los fieles van a ser arrebatados, la demás va a ser juzgada. Porque hay mensajes a 7 iglesias, que lo que componen el sistema eclesiástico, el cristianismo. Esas 7 iglesias es un símbolo del cristianismo en general, católicos y protestantes, del cristianismo en general. Pero de esas 7 iglesias, solamente 2 son halladas fieles. Y son a las 2 que se le hace promesa. Las otras van a pasar por una tribulación. Van a ser echadas en cama. Porque toleras a esa Jezabel ahí que enseña a mis hijos a fornicar, el sistema corrompido de adoración. Enseña a mis hijos a fornicar y a participar de los ídolos. Dile que se arrepienta, porque si no, los echaré en cama. Lea el mensaje de esa iglesia, porque eso es para nosotros. De esas 7, 5 van a ser juzgadas severamente, con mortandad, con juicio. Van a pasar por la gran tribulación. Y 2 van a escapar. Yo espero estar en esas 2. Y oro a Dios y vamos a mantenernos en fidelidad para estar en esas 2, porque van a ser libradas. Y que es Filadelfia y Esmirna. Esmirna, la iglesia perseguida y sufrida, que está en estos países, ¿verdad?, que persiguen a los cristianos. Y Filadelfia, que está en medio de estas iglesias corrompidas, Laodicea y Sardis, está ahí. Pero ¿qué se le dice a Filadelfia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te has mantenido íntegro en lo que primero creíste. Te has mantenido ahí. En lo que se te enseñó, te has mantenido ahí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré
de la hora de prueba que viene sobre todos los moradores de la tierra. ¿Cuál es esa hora de prueba? La gran tribulación. Quiere decir que hay un grupo de fieles que van a ser ¿qué? Guardados. Y Pablo entonces habla de que no son puestos para ira. Van a ser guardados de la gran tribulación. Van a ser arrebatados antes de que vengan esos días terribles. Los demás, ese cristianismo, van a pasar por esa tribulación. Una tribulación terrible. Y eso es lo que comprende esos últimos 7 años de la historia de la humanidad. Esos 7 años proféticos que le son revelados a Daniel y que son revelados también por al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Bien, la exactitud de los hechos predichos cientos de años antes de suceder fue tal que los agnósticos, los que no creen en nada, y los enemigos de Dios pusieron en entredicho el libro de Daniel y dijeron, no, ese libro no fue escrito para esa época, eso fue escrito mucho tiempo después. Porque se cumplieron históricamente tan y tan exactos, y estos enemigos de Dios alegan que el libro fue escrito mucho tiempo después de estos sucesos. Pero esto no es el tema que nos concierne en lo que vamos a tocar hoy. Vamos a estar hablando sobre cómo encaja el resurgimiento del fervor islámico dentro de la profecía bíblica. ¿Qué lugar ocupan los islámicos en las visiones apocalípticas de Daniel? Porque en los últimos años estamos viendo cómo esta gente ha irrumpido en la política, en la religión, y se quieren quedar con el mundo. Y voy a leerle un bosquejo, el manual bíblico Halley, en la página 442, bajo el tema del Antiguo Testamento, los profetas, presenta un bosquejo, pero yo, utilizando las reglas de la hermenéutica, entiendo que estos eventos predichos por Daniel y que 100 años más tarde comenzaron su desarrollo histórico, tienen un cumplimiento profético en la edad moderna. Por ejemplo, el imperio babilónico, cuando se les revela el sueño, ¿verdad? Dios se les revela a Nabucodonosor en el sueño, le presenta el desarrollo de 4 imperios y van a regir en la humanidad. Y le presenta el imperio babilónico, ¿verdad? Simbolizado por la cabeza de oro, que era Nabucodonosor. Ya eso pasó, ¿verdad? Pero aplicando las reglas de hermenéutica, porque muchos se están preguntando, pero ¿qué lugar en la profecía bíblica ocupa Inglaterra, que fue un imperio que dominó, le llamaban la reina de los mares, donde el sol nunca se pone, porque prácticamente dominó el mundo casi hasta los otros días? Inglaterra prácticamente dominó el mundo. La India, pertenecía a Inglaterra, la India, Australia, y por ahí seguimos, parte del Asia, casi por poco dominan a la China. O sea, Inglaterra dominó el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar ocupan en la profecía bíblica? Pues yo me tomé el atrevimiento de hacer esta, ¿verdad? Y no tiene que ser así, pero simplemente es para abrir una brecha en nuestro conocimiento profético. El imperio babilónico, que imperó desde el 605 hasta el año 539 antes de Cristo, si nosotros lo tomamos como un prototipo, vamos a ver entonces que sería el imperio del Reino Unido con Estados Unidos, que es lo mismo, porque son una sola casa. Y algunos dicen que es la casa de Efraín y la casa de Manasés, porque los ingleses, la monarquía inglesa, puede trazar su ascendencia hasta
el tiempo de Jeremías. Cuando Jeremías coge la hija del rey, que es lo único que sobrevive, porque ese rey Dios lo pasó por juicio. Y uno de ellos ni es parte, fue erradicada de la genealogía mesiánica. Cuando Jeremías le lleva el mensaje, Dios le dice, llévale un mensaje. Al rey Joaquín le llevas el mensaje escrito, y cuando se lo lee el escriba, el rey cogió un cortapluma, lo partió por el medio y metió a Jeremías a la cárcel. Entonces Dios le manda un mensaje de juicio terrible. Y su descendencia, por su rebelión, su nombre fue sacado de la genealogía mesiánica. Pero su hija sobrevive, Jeremías carga con ella, y de ahí dicen de esa muchacha, dice que es que vienen los ingleses, la monarquía inglesa. Y yo entiendo, ¿verdad?, que el imperio babilónico es un prototipo de ello. El imperio persa del 539 al 532 a.C., Rusia y su aliación con países del Medio Oriente, entre ellos Irán. El imperio griego con sus 4 divisiones, que es lo que vamos a tocar más adelante, Mediano Oriente y los países árabes. O sea, los países árabes en el Mediano Oriente. Las guerras de los reyes griegos de Siria y Egipto, 323 a 146 a.C., este movimiento islámico que se llama ISIS. Antíoco Epífanes, su profanación de Jerusalén, que fue en el año 175 al 163 a.C., es un prototipo del anticristo y la profanación del templo. El imperio romano, que surge en el 146 hasta el 400 después de Cristo, de ahí resurgen los residuos del imperio romano bajo el comando del anticristo. Ministerio público de Cristo, 26 al 30 después de Cristo, ministerio público de Israel, los 2 testigos. Destrucción de Jerusalén por el ejército romano, que fue en el 70 después de Cristo, un prototipo de la gran tribulación, y así lo presenta Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Y las pruebas mundiales y la resurrección en el tiempo del fin, la segunda venida de Cristo. Estas predicciones son progresivas en sus explicaciones y detalles. Recuerden que marcan unos eventos bien amplios de historia. Ahora, tenemos que entender que toda profecía bíblica gira en torno a los pactos hechos por Dios o los pactos de Dios con Israel. Nosotros no podemos, para nosotros entender la profecía bíblica, no podemos sacar a Israel del panorama. Porque recuerde que esta última semana, como dijimos, es la que está pendiente en estos 490 años de historia profética de su trato de Dios con Israel. Y entre ellos está el pacto abrahámico, el pacto que Dios hace con Abraham, que envuelve su descendencia. Entre ellos su primogénito, ¿verdad?, que es Israel, porque Abraham tuvo más hijos. Pero el pacto entonces envuelve con el que Dios reconoce como el primogénito, que es Israel. El pacto sinaítico, el pacto de Sinaí. El pacto davídico, que es el pacto eterno que Dios hace con David. Y el pacto israelita, donde se le promete a Israel todo el territorio, que es desde el Éufrates hasta la frontera con Egipto. Ahora, al ser la iglesia injertada, como dice el capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos olivos silvestres, que el olivo genuino es Israel y que nosotros fuimos injertados ahí para recibir de su savia. Nosotros entonces somos partícipes de los beneficios y bendiciones de estos pactos, aunque son hechos a Israel, nosotros nos beneficiamos de ellos. Y somos partícipes también de este nuevo pacto que está mediado con el sacrificio de Cristo. ¿A quién fue enviado Cristo? ¿A quién fue? ¿Alguien que me diga?
¿para quién vino Cristo? Para los judíos, para el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Israel lo desechó, ¿verdad? Lo rechazó. Y cuando Israel lo rechazó, ¿qué pasó? Nosotros lo cogimos. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dijo, no, me voy a los gentiles. O sea que esto no era para nosotros, esto era para Israel, pero al ellos rechazar, entonces nosotros fuimos injertados. Y somos partícipes entonces de estas bendiciones. Tenemos que descartar la herejía. Hay una herejía por ahí que está circulando de que la iglesia es el Israel de Dios, de que Israel fue desechado. Eso lo hablan los que aceleran el reino, los dominionistas. Los que aceleran el reino dicen que ya que Israel y hasta profieren maldiciones contra ese Estado de Israel. Hay muchos sites en el internet que usted lo lee, unas cosas terribles que hablan. Y hace lo mismo que Lutero, porque Lutero, después de clavar las 95 tesis, escribió un libro. Y dijo, vamos a evangelizar a los judíos, porque no era el tiempo de Dios. Como los judíos rechazaron el mensaje, entonces, mire, sobre 20,000 judíos mataron los evangélicos, reformistas de Lutero. Y Lutero escribió un libro donde los maldijo. Y donde dice que había que quemar sus casas, que había que quemar sus sinagogas. Y ahora está sucediendo lo mismo. Estos evangélicos dominionistas que aceleran el reino, dicen que los judíos ya han sido desechados, que aquella tierra es nuestra, que hay que conquistarla. Eso es un error bíblico. Porque el pacto que Dios hizo fue con la nación de Israel. Estos pactos fueron con Israel. Nosotros somos beneficiados de ellos. Pero Dios va a volver nuevamente ¿a qué? A entrar en trato con esta nación. Porque hay 7 años que están pendientes. Donde lo que habla Joel de que en los últimos días ese espíritu se derramaría. Israel va a ser partícipe de eso. Y dice que toda Israel será salva. Por lo tanto, no podemos desconectar a la nación de Israel del panorama bíblico profético. Después de la muerte de Alejandro Magno en el año 331 a.C., el imperio griego dividió su territorio en 4 regiones. Alejandro Magno, el Grande, murió, se cree que fue a los 30, 33 años por ahí. Se creen que murió de una enfermedad venérea porque cayó muerto. Era un promiscuo. Y él no tenía hijos. Y entonces había repartido todo eso que él había conquistado, que dice que llegó el momento en que lloró porque ya no había más nada que conquistar. Se lo repartió a 4 de sus generales más prominentes: Grecia, Asia Menor, Siria y Egipto. En el capítulo 11 de Daniel se reconoce a Siria como los reyes del norte y a Egipto como los reyes del sur. Y en este capítulo específicamente la historia está escrita anticipadamente durante el periodo entre los 2 testamentos. Recuerde que estos eventos suceden entre ese periodo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vamos a prestar atención bien, si tenga su Biblia en el capítulo 11, porque vamos a detallar, ¿verdad? A detallarle un poquito cómo se desarrolla esta historia. El verso 5 habla del rey del sur. Era Ptolomeo I Sóter de Egipto. Era uno de los comandantes, uno de sus comandantes de Alejandro. Seleuco I Nicator, que había sido un oficial bajo Ptolomeo I, llegó a ser el rey de Siria y el más poderoso de los sucesores de Alejandro. Verso 6, la hija del verso 6, Berenice, la hija de Ptolomeo II, fue dada en matrimonio a Antíoco II y fue asesinada. Le estoy explicando cómo se cumple históricamente lo que se le había predicho a Daniel.
una de las familias real del verso 7, Ptolomeo III, hermano de Berenice, invadió a Siria en venganza y obtuvo una gran victoria. Dos hijos del verso 10, Seleuco III y Antíoco III, verso 11 al 19, Ptolomeo IV derrotó a Antíoco III con grandes pérdidas en la batalla de Rafia, cerca de Egipto, en 217 a.C. Antíoco III, después de 14 años, volvió con un gran ejército contra Egipto, verso 13. Los judíos ayudaron a Antíoco, verso 4, que derrotó a la fuerza de Egipto, verso 15. Antíoco conquistó Palestina, verso 16, y vio a su hija Cleopatra en una alianza matrimonial traidora a Ptolomeo V. Antíoco esperó obtener el control de Egipto por medio de ella, pero Cleopatra se puso de parte de su marido, verso 17. Seguidamente Antíoco invadió Asia Menor y Grecia y fue derrotado por el ejército romano en Magnesia, 190 a.C., el verso 18 al 19. Volvió a su propio país y fue asesinado. Un hombre despreciable, verso 21 al 35, ese hombre despreciable históricamente es Antíoco IV, le llama Antíoco Epífanes. Epífanes le llamaban Dios manifiesto, un nombre blasfemo. No fue el heredero legítimo, pero él usurpó el trono recurriendo a artimañas, según el verso 21. Se adueñó de Egipto por la fuerza con engaños, verso 22 al 25. Ptolomeo IV, hijo de Cleopatra y nieto de Antíoco, fue derrotado por la traición de sus súbditos, verso 26. Pretendiendo amistad, Antíoco y Ptolomeo rivalizaron entre sí traicionándose, verso 27. A su vuelta de Egipto, Antíoco atacó Jerusalén, mató a 80,000 judíos y llevó 40,000 judíos cautivos y los vendió como esclavos, verso 28. Antíoco volvió a invadir Egipto, pero la flota romana lo obligó a retirarse, verso 29. Desahogó su ira sobre Jerusalén, profanó el templo, verso 31, obtuvo la ayuda de judíos apóstatas, verso 32. Eso fue un tiempo, una historia negra en la historia de Israel. Fue un tiempo crucial, difícil, porque ya estos Seleucidas, que fue una dinastía que gobernaban al norte, ¿verdad? En los reinos del norte, ellos eran helenistas y querían imponer la cultura helénica. La cultura helénica a los judíos. Comenzaron a abrir teatro, de ahí que viene toda esta, ¿verdad?, cultura del teatro. Pusieron teatros y establecieron nuevas formas de culto que se las querían imponer a los judíos, porque decían que los judíos eran muy rígidos, eran aburridos. Decía, ese culto que ustedes dan es aburrido. Pues entonces le impusieron unos nuevos cultos y los judíos rechazaron todo eso. Y esta gente, ¿verdad?, especialmente este rey Antíoco Epífanes, desahogó su ira contra los judíos. Ahí es que se convierte en un prototipo del anticristo. Y como él odiaba tanto a los judíos, él profana el templo y sacrifica una cerda en el altar, en el lugar santísimo. De ahí, ¿verdad?, es que no se sabe lo que había pasado con el arca. Desde que los judíos fueron transportados a Babilonia, se desconoce lo que pasó con el arca. De hecho, había una profecía donde Dios iba a hacer desaparecer el arca como juicio, el arca del pacto. Y ellos entonces, donde se supone que estuviera el arca, ahí ellos sacrifican una cerda, profanan, ¿verdad?, el lugar santísimo, y mata a 80,000 judíos y 40,000 los lleva cautivos. Dice que la sangre corría por las calles de Jerusalén. Jerusalén está el templo está en un lugar alto, y eso, ¿verdad?, son colinas lo que hay alrededor. Por ahí dice que parecían ríos la sangre
de los judíos. Fue una masacre terrible. Ahora, voy a leerle, ya le leí los detalles históricos, que yo sé que no estamos muy relacionados con ellos, pero ¿cómo se cumplen entonces proféticamente? ¿Cómo sirven entonces de un prototipo para estos días que nosotros vivimos? Mire lo que el capítulo 11, verso 21, y vamos a seguir hasta el 12:13. Sígalo conmigo. Dice Daniel 11, 21, y les sucederá en su lugar un hombre despreciable. Dijimos que era Antíoco Epífanes, pero se convierte en un prototipo ¿de qué? Del anticristo, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso. Muchos dicen que Obama es el anticristo, yo no creo, que dice que vendrá sin aviso. No sé si será un golpe de Estado o allá en el Parlamento Europeo, porque yo creo que va a salir de Europa, ¿verdad? O sea, vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Se va a aplastar al que se lo ponga. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, Israel. Y después del pacto con él, con Israel, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente, no va a tener un ejército grande. Estando la provincia en paz, va a ser un momento de paz, donde se va a establecer, los romanos le llamaban la Pax Romana, pues en ese principio va a regir los residuos de lo que era el imperio romano. Y en abundancia, o sea, la economía va a estar sólida. Entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo y riqueza repartirá a sus soldados. O sea, va a comenzar, ahora mismo los judíos les quieren dar lo que al Vaticano les quiere dar lo que comprende, ¿verdad? Partes que son sagradas para los judíos se los quieren dar al Vaticano. Están en negociaciones. Ok. Y contra la fortaleza, Jerusalén, formará sus designios. Y esto por un tiempo. ¿Por qué nos dice por un tiempo? Porque, hermano, Dios tiene control de todo. Es más, mire lo que dijo Jesús. Nuestros cabellos están contados, ni uno cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Los hijos de Dios no deben tener miedo, no deben preocuparse por las cosas que vienen. No deben sentir ansiedad, hermanos, no debemos de llenarnos de ansiedad, porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Y nuestra vida está regida y controlada por Dios. Verso 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, los musulmanes, con un gran ejército, y el rey del sur, musulmanes, se empeñarán en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Están unidos, el mundo musulmán está unido contra el cristianismo y contra Occidente, mas no prevalecerá, porque le harán traición, aunque aparentemente ellos están unidos, dentro de ellos usted sabe que están desunidos. Ahora ellos mismos están contra de ellos porque están uniendo fuerzas contra ISIS para detener la avanzada que está haciendo ISIS en todos estos países. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, está hablando de los musulmanes, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes, anticristo y musulmanes, será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. O sea, ellos se empeñan en cumplir ¿qué? Sus designios, pero Dios tiene control de todo. Y Dios tiene un plazo ya determinado. Y volverá a su tierra con gran riqueza. Está hablando del anticristo. Y su corazón será contra el pacto santo. Ahí están envueltos cristianos y judíos. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur contra los musulmanes. Mas no será la postrera venida como la primera,
porque vendrán contra él naves de Quitín. Estas naves de Quitín, recuerde que habla de 10 reinos y dice que 7 van a estar con el anticristo y a 3 el anticristo los va a destruir porque se le van a oponer. Y muchos dicen que estos 3 cuernos, el mundo va a estar, ya está dividido entre 10 regiones, que estos 3 cuernos se cree que son la región que comprende Estados Unidos, la región de Inglaterra y Suramérica. Eso es ¿verdad? Lo que se cree. Él se contristará, va a caer en depresión, y volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Contra quién va a desatar su ira? Contra los judíos y los cristianos que se queden en el rapto. Recuerde que van a haber cristianos que van a estar aquí en la gran tribulación. ¿Okay? Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, con los apóstatas, tanto judíos como cristianos. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, Jerusalén y el templo. Y quitarán el continuo sacrificio. O sea, eso va a ser durante esos 7 años de tribulación, donde ya los judíos tienen su templo, van a estar haciendo los sacrificios, pero a la mitad de esos 7 años el anticristo va entonces a quitar el continuo sacrificio y pondrán, al fin de los últimos 3 años y medio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay judíos que van a actuar. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, está hablando del anticristo, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ya ahí está hablando de un evento futuro, no del tiempo de los Seleucidas. Está hablando de un tiempo futuro, el tiempo del anticristo. Y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Entendemos entonces que el anticristo proviene de ese mar que vio Juan. Dice que vio salir una bestia del mar. Ese ambiente político de lo que comprende la civilización occidental. Cristianismo corrompido, que yo personalmente entiendo que es judío conforme a la profecía que Jacob da a sus hijos, cuando le da bendiciones a todos sus hijos, y lo único que dice de Dan es que dice, Dan juzgará a su pueblo. ¿Y para quién es que viene el anticristo? ¿Para juzgar a quién? A los judíos. Por lo tanto, yo entiendo que viene de Dan, de la tribu de Dan, que se entiende que está en Europa. Dinamarca, dicen que el nombre Dinamarca quiere decir la marca de Dan. Y este país de Dinamarca, muchos dicen que son descendientes de la tribu de Dan. Usted sabe que estas 10 tribus se dispersaron para el norte de Israel, por Europa, y están por ahí, están ahí todavía. Y, ¿verdad? Son opiniones, porque la Biblia no es clara en esto. Son especulaciones que nosotros hacemos, porque la Biblia no dice de dónde va a venir el anticristo, pero sí da algunos detalles y dice que del Dios de sus padres, por lo tanto da a entender que va a venir o del seno del cristianismo o del seno del judaísmo. Y los promotores de este nuevo orden dicen que el hombre que ellos van a subir al poder, que los masones se están preparando para eso, dicen que tiene que ser de sangre judía, porque la masonería basa sus enseñanzas y sus ideas ocultistas
Eso vienen ahí desde el tiempo cuando Salomón construyó el templo y en vez de consultar a Dios, consulta ya a Irán, rey de Tiro, y de allá le mandaron un artífice, y de ahí que vienen las enseñanzas de la masonería. Y no sé si ustedes recuerdan cuando yo di el estudio aquí sobre la construcción del templo, que una de las razones por lo que ellos están luchando para construir el templo judío es que ellos dicen que el hombre que ellos establezcan en el poder, el emperador del mundo, tienen que entrar por esas dos columnas del templo. Por lo tanto, si va a ser un hombre que va a engañar al mundo, recuerde que los musulmanes los va a aplastar el anticristo. Los va a aplastar, pero bien aplastado, los va a destruir. Y entonces van a construir, el anticristo es que le va a construir el templo a los judíos, y después a mitad de la semana, él se va a entronar. Y ahí entonces es que los judíos Dios le va a abrir sus ojos y van a reconocer, se van a tornar a Dios, ¿verdad? No toda la nación, porque va a haber muchos apóstatas ahí que se van a aliar a esa causa y van a adorar al anticristo. Quiere decir entonces que tiene que ser un judío, por lo menos de sangre judía, para entrar, construir el templo, entrar por ahí y sentarse, que esa es la abominación desoladora, donde él se va a sentar y ahí es que se va a proclamar Dios y va a exigir que todo el mundo le adore. Esas son, ¿verdad?, especulaciones nuestras acá en base, ¿verdad?, de la información que hemos obtenido de diferentes fuentes. Bien, dice, del Dios de sus padres no era caso, ni del amor de las mujeres, quizás es un homosexual. Toda esta causa homosexual está tomando auge, se está legalizando en casi todo el mundo. Y quizás este hombre es eso, ¿verdad? Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Yo estaba leyendo una información de una nueva creencia en la comunidad científica que está resurgiendo, que se llama Singularity. Singularity, lo que procura es que, dicen, el perfeccionamiento del ser humano, perfeccionamiento físico, a través de la tecnología, y lo que quieren crear es un ser cibernético. Y dicen que dentro de unos años los seres humanos van a ser diferentes a lo que son ahora. Van a tener cerebros llenos de computadoras, y porque están creando, ellos dicen, es la única manera de crear a un ser humano perfecto, que tenga todas las capacidades de los animales, todo el potencial de las computadoras, con brazos biónicos, y eso lo han convertido en una religión, y esa gente hasta tienen sus altares donde adoran ese Dios extraño. Y no dude que el anticristo sea un ser así cibernético y adore también esa deidad, que ellos le tienen un nombre, ahora no recuerdo, pero ese movimiento se llama Singularity. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que les reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur, los musulmanes, contenderá con él, se mantienen en una guerra continua. Y el rey del norte, anticristo, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa, Israel, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, que es Jordania, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Las riquezas que hay allí son incalculables. Todo ese museo que tienen los tronos esos de Faraón. Nosotros vimos un área donde está el cuarto donde dormía el hijo del Faraón. Aquello era oro puro.
oro puro, la cama era de oro puro, todo aquello era de oro. Pues mire, de todo eso se va a apoderar el anticristo. Y los de Libia y Etiopía le seguirán, o sea, África va a ser un fuerte aliado del anticristo. Pero noticias del oriente, China, y del norte, Rusia, lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, Jerusalén y el templo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude, y ahí viene la guerra de Armagedón. Porque se sobreentiende, ¿verdad? Según la palabra, va a ser un hombre inmortal. Mira hasta donde Dios va a dejar llegar a esta gente. Van a crear ese ser inmortal, que ellos han estado hablando mucho de eso en estos días. De que por fin el ser humano va a alcanzar la inmortalidad. Dios los va a dejar llegar hasta ahí. Porque dice que Miguel, el arcángel Miguel, es que va con una cadena fuerte, va a atar, y dice que el anticristo va a ser lanzado vivo al lago de fuego. Si va a ser lanzado vivo, quiere decir que es un ser inmortal. Quien lo único le va a hacer frente es Cristo, que lo va a herir con el espíritu de su boca. Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, ahí es que entonces se levanta en acción Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es el protector de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La resurrección de los muertos, la segunda fase de la resurrección, pues la primera es la del arrebato. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa es la señal clave que el ángel le da a Daniel, que lo estamos viendo. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, no más, no menos. El tiempo determinado por Dios de esa gran, porque los primeros 3 años y medio, ese es el tiempo que va a usar el anticristo para engañar y adquirir, ¿verdad?, solidificar su poder. Los últimos 3 años y medio es la ira de Jehová. Los juicios de Dios van a ser tocadas, las 7 trompetas. O sea, se va a hacer el tiempo de esa ira. Él respondió, anda, Daniel. Ajá, ok. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuánto lleva Israel ya en su país? Desde el 47 para acá. Imagínense ya, o sea que ya el tiempo está ahí. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero ya se abrieron. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, o sea, 3.5 años más 30 días. Mire cómo Dios da el tiempo exacto. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora.
Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, 3.5 años, o sea, 3 años y medio, más 45 días. Algunos dicen que estos 45 días extra se comparan a los 7 días de gracia que Dios le dijo a Noé que se metiera y dejó 7 días por si acaso alguien quería entrar. 7 días de gracia antes del diluvio. Muchos dicen, estos 45 días es un tiempo de gracia, pero ahí va a ser esa batalla de Armagedón donde Dios va a juzgar a las naciones. Que Dios va a salir de su madera, se va a sentar allí, porque como le leí anteriormente en ese libro de Joel, Jehová se va a sentar allí y va a ser un juicio terrible. Dice que la sangre subirá hasta los frenos de los caballos. La ira de Dios contra estos países que están quebrantando el pacto sempiterno, que han cambiado sus constituciones, porque no quieren oír el nombre de Dios. Y la mayoría de estas constituciones europeas, de estos países europeos, mencionan el nombre de Dios, tienen alguna alusión a la herencia cristiana. Pues mira, las están cambiando porque quieren sacar a Dios del panorama. Pero se van a enfrentar a Dios en ese día, en esos 45 días. Los versos 36 al 45, como sabemos, se refieren tanto a Antíoco Epífanes como al anticristo. Y el profeta Daniel vio el ataque del macho cabrío sobre el carnero. La historia comienza con la campaña de Alejandro el Grande en el imperio, hasta el imperio medo-persa. Continúa con los seleucidas y el rey del norte, de donde sale el cuerno pequeño, que es el anticristo. En este estado la historia se hace personal. Nos agarra y nos lleva hacia el futuro y nos obliga a enfrentarnos a cosas que nosotros pues, no queremos oír. Yo sé que muchas personas, ¿verdad?, no les gusta estas conferencias proféticas, pero es mejor caminar con pie firme, ¿verdad? Teniendo conocimiento de lo que viene. Ahora, ¿quién es este rey del norte y este rey del sur? Se lo leí ahí en detalle, que el rey del norte es lo que comprende la civilización occidental, de donde va a salir el anticristo, de los vestigios de lo que fue el imperio romano. De aquí surgirá el cuerno pequeño, el anticristo, quien desatará su furor contra los musulmanes, ayudado por el Vaticano y el cristianismo decadente, al que luego el anticristo destruirá, conforme al capítulo 17 de Apocalipsis. El rey del sur cumple su prototipo en lo que conocemos hoy como la dominación musulmana, contra quienes el anticristo desatará su furor hasta destruirlos. Y quiero, para terminar, ¿verdad?, esta conferencia, hablarle un poquito sobre quiénes son los musulmanes. El historiador Will Durant dijo que la explosión de la península arábiga hacia la conquista y conversión de la mitad del mundo mediterráneo es el fenómeno más extraordinario de la historia medieval. La mayor amenaza enfrentada por la iglesia cristiana vino con el repentino surgimiento y la rápida dispersión del Islam en el siglo VII. El islamismo es una religión misionera, militante, que se ha mantenido hasta el día de hoy como el más grande y peligroso rival de la iglesia cristiana. El fundador del Islam fue Mahoma. Nació en el año 570 en la Meca, pues en Arabia, en el desierto de la península arábiga. Un pueblo estratégicamente enclavado en la ruta de comercio entre la India y Egipto. Mahoma era un iletrado, o sea, no sabía leer ni escribir, ni tenía escuela, ni nada de eso. Miembro del Quraysh, una tribu que dominaba en la Meca. A la edad de 40 años, Mahoma tuvo una visión.
que habría de cambiar la historia de ese lado del mundo y convertirlo en la figura más importante de la historia medieval y de hoy, de la historia moderna. Según se dice, el ángel Gabriel se le apareció y le dijo: oh Mahoma, tú eres mensajero de Alá y yo soy Gabriel. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Y yo creo que realmente tuvo la visión. Lo que pasa es que como todo la cambió. O sea, desvió el camino que le habían trazado. Y Dios tenía sus planes, ¿verdad? Dios tiene sus planes. Desde ese momento, Mahoma comenzó a predicar a la gente de la Meca y a todos los peregrinos que se reunían allí, llamándolos a vivir una vida moral y una fe monoteísta. Él comenzó también, él confraternizó mucho con los judíos, porque decía que eran sus hermanos. Por eso le digo, ¿verdad?, que a veces Dios le delinea unos caminos a la gente y ellos pues hacen sus propios caminos. Quizás esto pasó con el islamismo, realmente no sabemos porque hay mucha leyenda también, mucha leyenda de que si él ascendió y esta gente se ha dedicado, ¿verdad?, a edificar a Mahoma. Desde el momento que él comienza a predicarle a esa gente, ¿verdad?, en su ciudad, irrumpió la persecución y Mahoma huyó a Medina en el año 622. Son los lugares sagrados hoy día para el islamismo, la Meca y Medina. Y Jerusalén, porque dicen que en Jerusalén fue que él ascendió al cielo. Eso es lo que dicen ellos. Conocida como la Egira, este evento marca el comienzo del calendario musulmán. Después de su muerte, en el año 632, sus seguidores conquistaron y unificaron las tribus que estaban en guerra en Arabia. Eso eran muchas tribus segmentadas, estaban en guerra una contra otra, pero el islamismo las unifica. Con asombrosa velocidad conquistaron Damasco en el 635, Antioquía en el 636, todo esto eran ¿verdad?, conclaves cristianas. Jerusalén en el 638, Cesarea en el 640 y Alejandría en el 642. Para el año 650 el imperio persa había sido destruido. Comenzaron los musulmanes a barrer en el norte de África sin ninguna resistencia. Cartago, que era un fuerte bastión del cristianismo, cayó en el 697. Para el año 715 la mayor parte de España estaba en manos musulmanas. Cruzando los Pirineos penetraron hasta Francia y allí fueron detenidos por Carlos Martel en el año 732 en la batalla de Tours, que fue una de las batallas más sangrientas y decisivas de la historia. Para ese mismo tiempo los árabes entraron en Punjab, en la India, y avanzaron dentro de Asia Central. En el siglo VIII hubo un estancamiento por casi 500 años. Durante ese tiempo, Turquía, que era un país cristiano, allí esas 7 cartas que Jesús le manda con Juan a las 7 iglesias, estaban en esta área de Turquía. Era un país cristiano evangelizado por los nestorianos. Los nestorianos fue una división de la iglesia, cuando se comenzó a formar la iglesia, a corromperse la verdadera iglesia. Surge la iglesia católica, pues este grupo bien grande, ¿verdad?, se mantuvieron, resistieron, aunque los persiguieron, porque ellos no quisieron aceptar la adoración de María. La iglesia católica, ¿verdad?, comenzó a decir, no, que María se mantuvo virgen, después que tuvo a Jesús no tuvo más hijos. Ellos dijeron, no, ella tuvo más hijos. Entonces ellos no aceptaron la adoración de María y ellos habían conquistado lo que este país de Turquía, y era un país cristiano que fue evangelizado por los nestorianos, pero fue ganado por los musulmanes, quienes ocuparon también grandes áreas de Asia Menor. Fue contra estos intrusos, los musulmanes, que se lanzaron los cruzados. Ahí es que nacen las cruzadas. Usted ha oído hablar mucho de esto. Las cruzadas fue un fracaso, aunque ganaron ciertas áreas de Siria y la Tierra Santa.
que la conquistaron. Una segunda ola de conquista musulmana ocurrió en los siglos XIII y XIV. Los turcos otomanos y los mongoles de Asia Central llegaron a ser fieros y seguidores fanáticos del profeta Mahoma y se dedicaron al pillaje, lo que usted ve en Isis hoy. Así fue que esa gente conquistó esa parte de Asia y el norte de África, matando gente. Pillaje, destrucción, quemaban las casas, quemaban las sinagogas, quemaban las iglesias, todo lo que hallaban en su paso con la cimitarra, ¿verdad? La daga esa daga. Se la ponía en el cuello, ¿aceptas el Corán? No, le cortaban la cabeza. Si lo aceptaban inmediatamente, ¿verdad? Pues se convertía, tenía que entrar a profesar la religión de Mahoma. Para el siglo XV, los turcos otomanos invadieron Grecia y los Balcanes. Constantinopla cayó en el año 1453. Para este tiempo, los moros, como le llamaban en España, habían comenzado su retirada porque España resistió fuertemente a los musulmanes, a los moros, como ellos le llamaban, y dominaron España por casi 1000 años, como por 800 años por ahí. Pero España resistió y para ese tiempo, para el 1492 entonces, se dieron a la Alhambra, que fue su última fortaleza, y se retiran de España. Durante el periodo más oscuro de la historia de Europa, la civilización árabe estaba en su apogeo, no podemos contemplarlos como que eran meramente unos bárbaros. Muchos de los adelantos científicos y en la literatura, en el arte que nosotros tenemos hoy, lo heredamos de los árabes. Ellos inventaron el cero y muchas cosas, ¿verdad? La pólvora, muchos descubrimientos que ellos hicieron. El norte de África, que produjo 3 de los más grandes teólogos de la iglesia primitiva, después del apóstol Pablo, que era Tertuliano, Cipriano y San Agustín, con un cuarto de las iglesias de ese tiempo, más de 500, de todo el cristianismo comprendido en el siglo VII, fue conquistado por los musulmanes. En este panorama histórico y el nuevo resurgir de esta fogosa fe islámica que se levanta como una fuerza contra el cristianismo tieso y decadente de esta época, porque por eso es que surge el islamismo. La iglesia, recuerda que cuando le quitaron la Biblia, cuando se corrompe, entra en una oscuridad y ahí es que surge el islamismo. Lo mismo está sucediendo ahora. Usted ve que hay como un patrón, unos ciclos que se repiten en la historia, que son repetitivos. Entendemos entonces que la palabra profética del capítulo 17 de Apocalipsis y el prototipo del capítulo 11 de Daniel tiene su cumplimiento. La lucha entre el reino del norte y el rey del sur, el islamismo y el anticristo, comenzó. Por eso es que usted ve, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica? ¿Qué está haciendo? Uniendo fuerzas. Está buscando a los evangélicos para tratar de atraerlos a su fila y se va a aliar a la causa del anticristo. Porque ¿qué es lo que ellos están, contra qué ellos quieren luchar? Contra la fuerza islámica. Y dicen, tenemos que unirnos para detener el islamismo en el mundo, porque ya usted ve cómo en tan poco tiempo se apoderan de parte del Asia, se apropiaron de África del Norte y el islamismo es ahora la religión de más avance en el mundo. Y ellos, ¿verdad?, se están apoderando prácticamente del mundo. Francia prácticamente es un país islámico y se contempla que Inglaterra dentro de unos años también va a ser un país islámico. Por la fuerza, por el derecho, como sea, esta gente viene para quedarse, para conquistar y destruir lo que está en su paso. Entonces el Vaticano dice, espérate, están aunando fuerzas. Por eso es que usted ve, cuando usted lee el capítulo 17 de Apocalipsis,
Dice que las rameras se van a unir ¿a quién? Van a hablar, van a hacer la alianza, pero ¿qué va a hacer después el anticristo? Porque el anticristo lo que quiere, lo que procura o lo que va a procurar luego es que todo el mundo le adore a él. No va a haber religión, ni islámico, ni cristiano, ni judío. La única religión va a ser él. Entonces va a destruir al cristianismo, va a destruir al islamismo y él se va a entronar. Pero a él lo va a destruir Cristo. Porque Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por eso vemos, hermano, todo este desarrollo político religioso en el mundo. Y lo contemplamos como ¿qué? Como un evento profético que está teniendo cumplimiento en nuestro tiempo. Por eso, como le dije anteriormente, hay un llamado del Espíritu en esta hora. Para que nosotros hagamos como las vírgenes sensatas, llenemos nuestras lámparas de aceite y nos preparemos porque el esposo ya viene. No sé si hay alguna pregunta. Si Nestalí quiere comentar algo, ¿verdad? Que tuve que pedirle un poquito de ayuda para esto. Amén. Tiene muchos datos históricos. Así que no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere aportar algo también. Yo sé que ustedes, muchos tienen mucho conocimiento escatológico y profético. Amén. Así que le dejamos por esto. Si no hay preguntas, no hay duda, preparémonos y vamos a buscar del Señor. Porque tenemos que preparar nuestro oído, ¿verdad? Afinarlo, prepararlo para que nosotros podamos escuchar esa trompeta. Que Dios les bendiga y les guarde.